Buen día, cookie crocheteras del mundo, ¿cómo estáis? Mirad, le he apagado así un poquito la luz, ahora ya la enciendo para que lo veamos mejor. Este es el mandala que vamos a tejer hoy. Vamos a aprender absolutamente todos los pasos hasta llegar a ponerlo aquí. Además vamos a aprender cómo bloquearlo, cómo almidonarlo y distintas maneras de poner en el aro. Aparte que vamos a leer el gráfico. Bueno, sobre este mandala poco más vamos a tener que aprenderlo, vamos a saber todo. Nada más que decir que vamos con él. ¿Qué te gusta? Que te suscribas al canal, que me sigas, me dejes tu comentario, aquí están todos los cortes de los hilos, me regales tu comentario y me enseñes el tuyo a través de Instagram. ¿Es o no es absolutamente divino? 11 vueltas de las que vamos a leer su gráfico, que no es fácil del todo. ¿M? Y bueno, pues es que nada más, o sea que es fantástico, no tengo nada que decir, nada más que Buen vamos para él. día, cookie crochetera del mundo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, hay que pelos con esta. Hay que pelos. Bueno, ahí va. Perfecto, estamos perfectos. Bien. Bueno, ¿qué vamos a tejer hoy? Importante. Además, super proyecto con un acabado espectacular. Vamos a verlo. Te lo pongo. Así dicho, parece muy así. Vamos a verlo aquí. Este vamos a tejer hoy. Este modelo. Este mandala, que yo creo que es digno de tener en las mejores mesas, en los mejores lugares, puede ser perfecto. Este es el gráfico que vamos a seguir paso a paso. Y vamos a empezar ya. ¿Animada? Voy a tejer con Katia Gasby. Katia Gasby. Y ganchillo número 4. Por si acaso no se ve bien, pues no tengo muy claro que se vea bien. Vamos con la primera de las vueltas, no tardamos más. Primera, primera de las vueltas. Tenemos que tejer aro mágico con 12 puntos altos. A ello. A ello me pongo mis gafitas de ver. Aquí está mi hilo, que lo he tenido que deshacer porque no estaba poniendo el sonido. Y empezamos con un aro mágico donde vamos a poner 12 puntos altos, te considerando el primero las 3 cadenitas. Y a partir de ahí, 12 puntos altos. 2 y 12. Ahí tenemos nuestra primera vuelta del tirón, ¿eh? Voy a hacer una edición donde va a estar prácticamente todo lo que ocurra mientras grabamos este mandala, ¿vale? Vamos allá. Primera vuelta lista. Hasta ahí todo fácil, ¿cierto? Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. Vamos a tejer. Todo son puntos altos de relieve por detrás, ¿vale? Con una cadenita en medio. Entonces, vamos a hacer algo aquí, ya un cookie truqui, para empezar la segunda vuelta y que nos quede impecable. Cookie truqui en la vuelta número 2. ¿Cómo te quedas? Vamos allá. Tenemos 12 puntos altos y ahora voy a cerrar la vuelta en lugar de al uso, que sería ahí, voy a sacar y voy a poner la hebra por detrás, porque habla de tejer puntos de relieve por detrás. Entonces voy a dejar la hebra aquí atrás. Y os cuento por qué, ¿vale? Ahora, ay, os cuento ahora mismo por qué voy a hacer eso. Porque, y sobre las cadenas que tenemos, voy a tejer ahora para la segunda vuelta una cadena y seguidito voy a poner un punto de relieve bajo, un punto bajo de relieve por detrás, ¿vale? Un punto de relieve por detrás. ¿Por qué? Punto bajo de relieve, ¿por qué? Porque toda la vuelta la vamos a tejer en punto alto de relieve. Entonces voy a empezar con ese bajo y le voy a poner ahí dos cadenitas para tener un punto alto de relieve en condiciones, ¿vale? Del tamaño y de la altura que necesitamos. Una cadenita más para tejer punto alto de relieve por detrás y en este caso, atención chicas, lo voy a tomar es sobre la cabeza del punto. No voy a hacer un punto de relieve, no voy a tejer con mi ganchillo el punto de relieve tradicional, es decir, no lo voy a enganchar
así. ¿Ven? Voy a engancharlo solo en la cabecita del punto para que no se quede tan marcado y se quede más etéreo, más aéreo, más abierto en cualquier caso, ¿vale? Nos vamos con el siguiente de los puntos, porque si os fijáis, yo he elegido un ganchillo mm, mm, más grande del que pudiera ser necesario, más grueso, porque no quiero que se quede en ningún caso muy pegadito. Bien, entonces vamos a tejer ese punto alto de relieve por detrás con cadenita de separación entre punto y punto, ¿eh? Para que nos vaya ahí viendo, ¿eh? Así vamos, venga, pim pam pum, toma la casitos. Ahí vamos, otro. Tiene que haber 12 puntos altos de relieve y 12 cadenitas en esta segunda vuelta. Bien, cadenita, otro punto, a ver cuántos llevo, si me he saltado alguno que pudiera ser, pero 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pero en este caso va a ser que no me he saltado ninguno. Cadenita de separación, que me recuerda, y me uno saltando, dejando libre. Espera, voy a enganchar el derecho de las cadenas, ahí. Dejando la última, que es de separación, en la penúltima. Pegadita al punto, la última no, la anterior. Bien, tengo mi segunda vuelta terminada, ¿veis? Y ahora los puntos, el relieve está como más abierto, que es lo que yo pretendía. Hasta ahí, todo bien. Vamos con la siguiente de las vueltas. Segunda vuelta con Kugutruki. Ya tenemos premio. Vamos con la tercera vuelta. ¿Qué tenemos que hacer en la tercera vuelta? Qué rápido vamos, ¿eh? Que avance, por favor. Primero, hemos acabado aquí. Que nos deslicemos hasta el hueco de cadena. Y ahí pongamos 3 cadenas y una más. Es decir, vamos a tejer puntos altos. Punto alto y cadena. Pues 4 cadenas para empezar. Y luego este punto de relieve con 5 puntos altos dobles, ¿vale? Relieve sobre este punto de 5 puntos altos dobles, primero y último, en este puntico tan especial que hacemos que queda tan cookie, ¿vale? Pues venga, a ello, sin prisa pero sin pausa, deslizado a las cadenitas, deslizado a las cadenitas, y aquí 1, 2, 3 y 4. Podríamos hacer perfectamente un falso punto alto y es más, lo voy a hacer. ¿Por qué no? Porque yo lo valgo y a mí me gusta. Dejo abierto, giro, dejo una hebra grande, la sujeto en mi dedo, giro sobre mí y en el hueco voy a poner ese punto alto. Esto ya lo sabemos hacer, pero todo el mundo ya lo tiene controlado. Si no, en cualquier caso, pues ahí lo tenéis. Una cadenita nos ha explicado y ahora puntos altos dobles sobre el primer punto alto. Pues ahí, perdón, puntos altos de relieve. Vamos allá. Un punto alto doble de relieve. Otro punto alto de relieve, 2. Dobles, doble, doble. 2 hebras en el ganchillo para enganchar el punto, 3, otro más, 4 y otro más, 5. Bien, para ahora dejo pasar la hebra, la suelto y la voy a enganchar con la primera, con el primer punto alto doble para cerrar el huequito. Tiro de la hebra, recojo. Tengo terminado este punto y ahora en el hueco de las cadenas pongo un punto alto, una cadenita y repito sobre el siguiente de los puntos altos los 5 puntos altos dobles. 1, 2, 3,
4 y 5. Bien. Y ahora abro ahí un poco para primer punto alto doble con la hebra, recoger para que me salga el bodocote. Y punto alto en el hueco, no sé si lo veis bien, en el hueco de las cadenas. Así tengo que tejer 12. Qué chulo, ¿eh? Está chulísimo. Una cadenita y todo el montón de puntos. Y el montón de puntos. ¿Veis? Chulísimo. Vamos a tejer los 12 y nos volvemos a encontrar para ver qué tejemos en la vuelta siguiente. De momento, vamos con los bodocotes estos. Vamos allá. 3, 4 y 5. Bien, separo. Voy al primero de los puntos y al quinto. Recojo y punto alto en el huequito. Cuidado porque el huequito se nos puede como esconder, porque si os fijáis, como hay tantos puntos, bien, ocupa el espacio que corresponde a la cadena. Bien, entonces no despistarse. Seguimos con una cadena y repetimos, ¿vale? Venga, así hasta las 12 veces. Chulo, ¿eh? Así hasta 12. Bien, terminamos la vuelta número 3 con la unión, ¿vale? Del último bloque con con el punto alto que hemos tejido, con el primer punto alto, punto deslizado, ¿vale? Ahí vamos con la tercera vuelta terminada. Vamos con la cuarta vuelta. Vamos a ver qué se teje. Vamos a ver cómo se teje. A ver, que me estoy confundiendo de pantalla. A ver. Y ya tenemos esta vuelta terminada. Y ahora dice, arrancamos con 2 cadenas, pero de relieve. Vamos a hacer puntos de relieve, enganchando de los puntos altos, ¿vale? Vamos a tejer junto un punto alto con el otro. Aquí empieza con cadena. Entonces dice, de relieve y por delante, es decir, este punto se nos va a quedar por delante de lo que tejamos, tejemos uno con el otro. Mejor dicho, uno con el siguiente, juntos. Y entre medias 4 cadenitas. Entonces, vamos a arrancar la vuelta directamente, ya vais a ver. Dice que vamos a tejer de relieve aquí con aquí, ¿vale? Vamos a unir estos dos. Entonces, una cadenita y tejo el punto bajo de relieve por delante con 2 cadenitas para engancharme de relieve por delante con el otro punto, ¿vale? Ahí tendríamos el primero de los acabados. Y ahora 1, 2, 3 y 4 cadenitas para enganchar el primero, ¿vale? O sea, el último sobre el que hemos tejido, porque se van a ir montando para que nos salgan esas V's que nos van a salir ahora, ¿bien? Con el siguiente y los tejeremos juntos. ¿Mm? Ahí. ¿Bien? Os digo lo mismo, podemos enganchar el... No, de relieve, ahí. Cuidado que no, así. Ahí. ¿Bien? Y ahora, 1, 2, 3 y 4 cadenitas y repetimos.
el punto en la base en el que tejimos el último, que no lo terminamos, para irme al siguiente y tejerlo juntos los dos. Bien, 4 cadenitas, 2, 3 y 4, y repetimos. En el último que hemos tejido, arrancamos 1 y me voy al siguiente, que claro, el punto alto se nos queda como recogidito, el de la vuelta anterior. ¿Mm? Con tanto bodoque, pues se nos queda como recogido, pero luego ya ahí nos sale, ¿vale? 4 cadenitas y seguimos ahí. 1 y el otro, ¿vale? Juntos los dos. 1, 2, 3, 4. Volvemos a arrancar ahí. Empezamos, pero no lo terminamos y nos vamos al siguiente. 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos uno y ahí tenemos el otro. Y por aquí tenemos el hilo dándonos vueltas. ¿Veis? Bueno, pues así hasta el final de la vuelta. Vamos allá. Bien, estoy para terminar la vuelta. 1, 2, 3 y 4 cadenitas y me uno a la primera, a los primeros puntos juntos que hemos tejido. Bien, hasta ahí, perfecto, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vemos? Vamos allá, vamos a ver ahora la siguiente vuelta, número 1, 2, 3, 4, 5. Number 5. ¿Qué tenemos que tejer en esta vuelta número 5? Puntos altos. En cada hueco de cadenas de la vuelta anterior, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos. Parece bastante fácil. Y solo puntos altos. Así que a ello, en cada hueco de cadenas, dice, en cada hueco de cadenas, con lo cual me voy a ir a la cadena, tejemos 6 puntos altos y voy a hacer un falso punto alto. No voy a poner las cadenitas, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy al siguiente hueco y otros 6. 1. Esta vuelta realmente parece muy fácil. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a tener 12 bloques de 6 puntos altos. Fácil, ¿sí? ¿Vale? ¿Vamos? Vamos con la quinta vuelta. Bien, para terminar esta vuelta y por lo que se nos viene, voy a cerrar la vuelta, pero por aquí, chicas. Cerrando como he cerrado antes. ¿Vale? Cerrando como he cerrado antes, para que se me quede la hebrita atrás. Ahora ya, que ya la he cerrado, ahora vamos a ver por qué digo esto, ¿vale? Bien, terminada la vuelta número 5, vamos allá con la vuelta número 6 y vamos a ver qué tejemos en la vuelta número 6. Puntos bajos de relieve en todos los puntos altos y en el medio 2 cadenas, o sea, 3 puntos de relieve por detrás, en punto bajo, 2 cadenitas y otros 3. Y después un punto alto doble de relieve por delante que dé cuerpo o fuerza a la unión al triángulo que hicimos inicialmente. No me enrollo, vamos a verlo.
Fácil. Por eso yo he terminado la vuelta así, porque ahora tejo una cadenita y os digo, voy a volver a hacer los puntos bajos de relieve como hiciera antes, ¿bien? Como hiciera aquí, enganchados tomando la cabecita del punto, ¿vale? Os lo digo porque está la otra opción y es tan perfectamente válida como esta. Y de hecho es la que aparentemente está en el gráfico. Yo lo cambio porque me gusta, ¿vale? Tengo tejidos las tres primeras, entonces 2 cadenitas y sigo poniendo los puntos. El 4 en punto bajo de relieve por detrás, el 5 y el 6. ¿Bien? Así tejemos la vuelta. Y ahora un punto alto doble de relieve por delante, tejido en la última vuelta, no, en la penúltima. Ahí. Así. ¿Bien? Pues ahí tejemos. Vamos allá. Punto alto, así. Y ahora seguimos tejiendo los tres primeros puntos bajos. 1, 2 y 3, enganchados, lo que os digo, en la cabecita. 2 cadenitas y el 4, el punto 4 de relieve por detrás, el 5 y el 6. ¿Vale? Y punto alto doble de relieve por delante, enganchándolo ahí. Y ese sí, no considero ni el cuerpo ni nada, lo tejo ahí. Bien. Venga, seguimos entonces. Los 3 más. 1. Cuidado. 2. Y el 3. 2 cadenitas para tejer el 4, el 5 y el 6. Cuidado, ahí, el 6. Bien, y volvemos a poner ese punto alto doble de relieve enganchando los 2. 1 y 2. Así. ¿Vale? Vamos a tejer así toda la vuelta. Los 3 primeros puntos de relieve, puntos bajos de relieve. Entre medias esas 2 cadenitas donde luego lo vamos a llenar de puntos. Ahora van. Y seguimos los otros 3. 1, 2. Ya no lo repito más veces. Ahora ya seguís tranquilamente vosotras. Punto alto doble de relieve. Ahí por delante. Tomando la última fila. No, la penúltima de las filas. Bien. Venga, tejo toda la vuelta y nos encontramos. Vamos allá. Fin de la vuelta número 6. Vamos con la 7. Vamos a ver qué os parece. Bueno, os cuento cómo termino y de ahí nos vamos. ¿Vale? Venga. A ver, acabamos la vuelta entonces. Uniendo mis gafas, por favor. Acabamos la vuelta poniendo con el último punto alto doble de relieve por delante y me voy a unir con un puntito bajo, con un puntito deslizado al primer punto bajo, ¿vale? De relieve. Vamos allá con la vuelta número 7. A ver qué nos toca esta vuelta. Tenemos que tejer bodoques de 4 puntos medios altos de relieve por delante, cadenas entre medias de cada bloque. Un bloque es el bodoque y el otro bloque son los 4 puntos altos que estamos viendo aquí que se tejen sobre las cadenas. Vamos a llevarlo a la práctica, que siempre es lo mejor. Ver cómo lo tejemos. Entonces, tenemos que llegarnos, ¿vale? Tenemos que llegarnos con puntitos deslizados, lo primero, hasta las cadenas, ¿bien? Que están ahí. Entonces, me voy a meter directamente con 2 y ahí tejo 1, 2 y 3 cadenitas para tejer dentro del hueco 3 puntos altos más. 2,
3 y 4. Bien. 4 puntos altos. Seguidito, una cadena y el bodoque de medios puntos altos tejidos de relieve sobre el punto de la vuelta anterior. He dicho medios altos. Bien, entonces saco una vez y tejo mi medio punto alto. Otra vez y tejo mi medio punto alto. De relieve todo el rato. Saco el tercero medio punto alto y el cuarto medio punto alto. Para primera y última, primer punto y la hebrita, unirlas ahí, ¿vale? Seguimos con una cadenita y nos vamos al siguiente hueco de cadenas que está aquí para tejer los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Cadenita y bodoque de medios puntos altos de relieve. 1, cuidado, 2, 3 y 4. Primer punto medio alto y la hebra las engancho. Bien, una cadenita y al siguiente hueco de cadenas. Y ahí volvemos a poner esos 4 puntos altos. Fácil otra vez, ¿cierto? 3 y 4. Cadenita. Bueno, pues así todo el tiempo. Vamos a hacernos toda la vueltita así. Vamos a tejer toda la vueltita así. Que va bien, ¿eh? Va bien. Vuelta número 7. Bien, bien, bien. Voy a poner aquí para que se le vea nuestro ángel. Aquí tenemos para cerrar la vuelta una cadenita y nos enganchamos con punto deslizado en esa tercera cadena del final. ¿Vale? ¿Bien ahí? Bueno, vamos con la siguiente de las vueltas y os cuento qué tenemos que hacer. Tenemos que poner puntos de relieve sobre los puntos altos de la vuelta anterior. En concreto, en los dos en medio, un aumento, o sea, 2, con 5 cadenas entre el primero de los aumentos y el segundo. Vamos a empezar por aquí. Empezamos poniendo un punto alto de relieve, 2 en el siguiente, 5 cadenitas, 2 en el siguiente y 1 en el último, de los 4 de la vuelta anterior. Y para ir de un bloque a otro, vamos con una cadena nada más. Directamente lo tejemos, ¿vale? Entonces, hemos dicho, tejer punto de relieve. Para que se quede de relieve, yo en este caso voy a tejer esta cadenita y ahora un punto bajo de relieve para que se me quede. Y una y dos cadenitas más. En el siguiente hemos dicho que hay 2 puntos altos de relieve. Aquí va el primero y ahí está el segundo. ¿Vale? Después 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Y de nuevo 2 puntos de relieve. 1 y en el mismo otro 2. Bien. Y en el último de los puntos, uno nada más. ¿Veis? Esta es la idea. ¿Ok? Bien, y ahora me voy al siguiente bloque solo con una cadena. Me voy a los siguientes puntos altos. Y repetimos. Un punto alto de relieve. En el siguiente 2. 1 y 2. 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y otra vez repetimos, ¿vale?
un punto de relieve y en el mismo otro punto de relieve. Bien, y en el último otra vez un puntito de relieve. Bien, esto es lo que vamos a hacer todo el tiempo. Una cadenita para ir al siguiente bloque y ya estamos repitiendo. ¿Veis ahí? Fácil de seguir, ¿verdad? Venga, pues así durante las 12 repeticiones que tenemos a lo largo de todo el mandalita. Vamos allá. Bien, pues terminamos esta vuelta número 8. ¿Cómo? Uniéndonos en el primero de los puntos altos que hemos hecho. En este caso ha sido un punto bajo de relieve más 2 cadenitas. Entonces me uno a la segunda de las cadenas. Ahí con un punto deslizado. Os cuento que tejemos en la siguiente de las vueltas, que es la 9, que es esta, la negra más oscura. Y lo que vamos a hacer es empezar con un punto de relieve por delante, ¿vale? Perdón. Sí, empezamos aquí, perdón. Un punto de relieve por delante y otro punto de relieve por delante en los dos siguientes que vamos. Bien. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos sobre las 6 cadenas que hemos tejido. Después, sobre los dos primeros puntos altos de relieve que nos encontramos, tejemos punto alto de relieve y el último se va a unir, que es lo que estamos viendo aquí, se va a unir con el primero de la siguiente torre, de la siguiente punta de estrella, ¿vale? Que son estas aquí. Vamos a verlo gráficamente. Lo que dice que hagamos es que nos vayamos a este primer punto alto de relieve y me voy a ir siquiera con un deslizado para caer ahí arriba y luego poder tejer bien este punto, ¿vale? Voy a poner una cadena y para hacer punto de relieve, para que parezca el primero, lo voy a hacer como hemos hecho antes. Un punto bajo de relieve y ahora una y 2 cadenitas. Y sobre el siguiente punto de relieve también. Punto alto de relieve, ha dicho. Y seguido 8 puntos altos. Pues nada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta ahí todo perfecto. Y para la siguiente, para terminar con esta punta de estrella, en el siguiente punto alto de relieve por delante. En el siguiente punto alto de relieve por delante. Y lo que nos dice, el último lo tejemos también punto alto de relieve, pero atención, se teje con el primero de la siguiente puntita de la estrella, ¿vale? Y los cerramos juntos. Y ahora ya estos dos puntos altos de relieve. Es fácil la vuelta, solo hay que tener un poco de cuidado con el punto en el que estamos. 2 puntos de relieve y ahora 8 puntos altos dentro del hueco de cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Y para terminar con el siguiente de los pétalos, aquí está el primero. Para terminar con el siguiente, vamos a poner un punto alto de relieve. En el siguiente, un punto alto de relieve. Y el último de este pétalo, de esta punta, lo cerramos, lo tejemos cerrándolo, no lo acabamos, porque lo vamos a cerrar con el primero del siguiente, de la siguiente punta del siguiente pétalo, como queramos llamar.
¿vale? Ahí es. Y ya estamos repitiendo de nuevo. Punto de relieve por delante, punto alto de relieve por delante y ya los 8 puntos altos. Venga, pues vamos ahí, los 8 puntos. Ya llevamos 3, ya llevamos 4, 5, 6, 7 y 8. Se tejen, coser y cantar. 8 puntitos. ¿Vale? Pues ya he hecho casi 3 repeticiones. Ahora ya las que quedan, las tejéis vosotras cada una tranquilamente. Nos vamos a ver aquí, cuando estemos aquí. Y nos quedarán 2 vueltas para terminar. 2, solo 2. Venga, vamos a terminar esta vuelta número 9. Me queda por tejer, si os recordáis, hemos empezado tejiendo solo los puntos de relieve, los que no se tejen juntos. Ahora termino el último de los tejidos juntos ahí, ¿vale? Y me uno a la cadena que corresponde en un puntito deslizado. Ahí tenemos terminada esta vuelta número 9. Vamos con la vuelta número 10. Cómo sobresale, ¿eh? Qué espectacular. Esto es brutal de bonito. Vamos con la vuelta número 10. Os cuento qué tenemos que hacer. Y os cuento también que voy a cambiar el color. Y voy a poner el oscurito. Me parece divertido, la verdad. Voy a meter el oscuro que está aquí, ¿vale? Pero vamos a ver primero qué es lo que vamos a tejer. Vamos a ver qué vamos a hacer en esta vuelta número 10. 10, 10, 10. Nos queda la 10. Nos queda la 10 y la 11. ¿Vale? Entonces, en esta vuelta número 10 dice, nosotros nos hemos quedado aquí y nos tenemos que ir hasta aquí. Con lo cual, deslizado y deslizado. Y aquí, punto, son todo puntos de relieve por detrás. 1 y 2, cadena, 1 y 2, 2 cadenas, 1 y 2, cadena, 1 y 2, cadena. Y ahora, los que fueran de relieve por delante en la vuelta anterior, tejemos los dos últimos junto con los dos de la siguiente esquina, de la siguiente punta, del siguiente pétalo, como le queramos llamar, ¿vale? Estaríamos aquí, lo vuelco aquí, serían estos dos últimos tejidos con los dos siguientes. Vamos a verlo. Vamos a verlo directamente. Entonces, ¿cómo voy a cambiar el color? Pues de este me voy a olvidar. Y voy a cerrar la vuelta con el que tengo aquí. ¿Vale? Esta hebra la voy a esconder al tiempo. Bien. La voy a esconder al tiempo. En cuanto pueda, claro, porque estos son puntitos deslizados. Y aquí ya me voy a poner para tejer ese punto de relieve por detrás, punto bajo para empezar a tejer nuestra vuelta, ¿vale? Entonces, cadenita y ahora hemos tejido una cadena y tomando solo la cabeza del punto como hiciéramos antes, tejo mi punto bajo y 2 cadenitas más, ¿vale? Para empezar la vuelta. Tejo el segundo, bien, una cadenita, como os he ido diciendo, otros 2 puntos de relieve por detrás tomando solo la cabecita del punto, pero lo que os he dicho antes, ¿vale? Y lo que he dicho todas las veces o todas las vueltas, podéis, por supuesto, tomar el punto de relieve en el cuerpo y no hacerme caso a mí. Esto ya solo es una opinión absolutamente personal. Los dos siguientes después de tejer esas dos cadenitas y los dos siguientes puntos, una cadenita y los dos últimos. Uno y dos.
y 2. ¿Cómo terminamos? Ay, perdón. Ahí. Una cadenita, ¿vale? Y he terminado los 8 puntos, una cadenita y ahora los dos primeros de relieve que me encuentro los voy a tejer juntos. Cierro este con el siguiente, ahí, y con los dos siguientes. El cruce de la vuelta anterior nos olvidamos, ya ha terminado, se queda ahí su participación. Vamos a los últimos dos de relieve del siguiente pétalo y los cerramos todos juntitos. Ahí están los 4. Cadenita y empezamos a poner puntos de relieve por detrás, pero esta vez sí tejidos sobre la cabecita del punto nada más. 1 y 2, cadenita, los dos siguientes, 1 y 2, y ahora 2 cadenitas, bien, y de nuevo 2, 1 y 2. Otra cadenita y otros 2. Y vuelvo a encontrarme con los puntos de relieve. Bien. Cadenita, siempre cadenita entre cada cosa que hagamos, ¿vale? Y entonces tejo el primer punto alto de relieve por delante, el segundo no los voy a terminar, el segundo, y me voy al siguiente bloque de puntos. El tercero, cuidado, perdón, me olvido de los últimos que hemos tejido juntos en la vuelta anterior, salto ese punto, ¿vale? Salto esto y me voy a los dos siguientes y tejo uno y tejo el otro y lo cierro. Así voy a tejer toda la vuelta, cadenita y tejo de relieve por detrás, 1 y 2, cadenita, el 3 y el 4. Cuidado, cuidado. Y el 4. Dos cadenitas, porque estamos justo en el medio. Los dos siguientes, 1 y 2. Cadenita y los dos siguientes, 1 y 2. ¿Vale? Y aquí ya me encuentro con volver a tener que tejer estos dos y estos dos juntos en relieve por delante. 1, en relieve por delante. 2, en relieve por delante. 3, y en relieve por delante. 4. Y los cierro del tirón. La cadenita. Ay, la cadenita. Ay, la cadenita. Cadenita. Y tejo los 4. Ahí va uno. Ahí va el otro. 1 y 2. El siguiente 3. Y el siguiente 4. Y ahora ya sí, los cierro de una. Todos los de puntos de relieve por delante los cierro juntos. ¿Bien? ¿Vale? Pues mira tú, voy a tejer toda la vuelta y nos encontramos. Venga ya, que tenemos la vuelta 10 chupado, ya casi terminada. Os cuento. He terminado el último la última de las uniones de los 4 puntos, cadenita, y me junto con un puntito deslizado con la cadena de subida del punto, ¿vale? Con la segunda de las cadenas. Bien, ahora mirar cómo va, ¿eh? Mirar qué cosa más absolutamente divina. Bueno,
Vamos a ver qué tenemos que tejer en la vuelta número 11, que me parece importante, última de las vueltas. Y dice, puntos bajos, en este caso casi todos, punto bajo de relieve por delante en todos los puntos altos que hemos tejido de relieve en la vuelta anterior, ¿vale? En todos los puntos de relieve por detrás. Bien, y entre uno y otro, piquito. Piquito, ¿ves? Y ahora, os repito, os empiezo la secuencia cómo va a ser. Punto de relieve, piquito, punto bajo de relieve por delante, cadena, punto bajo. No vamos a irnos hasta aquí. No vamos a empezar aquí, que es donde empezaría la vuelta teóricamente. Nosotros vamos a empezar del tirón aquí. Os cuento cómo, ¿vale? Entonces, esta cadena que hay aquí, os olvidáis de ella. Vamos a tejer un punto bajo de relieve por delante, el piquito, otro punto bajo de relieve por delante, un punto bajo, repetimos, relieve, piquito, relieve, dentro de las cadenas, punto alto, piquito, punto alto, medio alto. Y seguimos. Repetimos lo mismo que hemos hecho a la ida y así nos vamos a ver todo el tiempo. En las uniones, veis que entre una punta y otra, en la parte del valle, en la parte más baja, lo que hace es tejer punto bajo sobre la cadena y punto bajo sobre la cadena. Es decir, todas las cadenas son donde solo haya una cadena, vamos a poner punto bajo, y donde haya dos, vamos a poner todos los puntos. Vamos a tejerlo del tirón. Qué maravilla este mandala. Súper espectacular. Espectacular. Cadena. Y dice punto de relieve por delante. Hagamos ese punto de relieve por delante. ¿Vale? Y aquí os digo igual. Si queréis, incluso podemos tejerlo sobre la base de cadenas. Sobre el cuerpo de la cadena, del punto. Punto bajo de relieve. 1, 2 y 3, piquito, es decir, primera y tercera en un puntito deslizado para tejer de nuevo un puntito de relieve por delante. ¿eh? Ahí vamos, con nuestro piquito y el punto de relieve por delante. Nos encontramos ahora con la cadenita y tejemos un punto bajo, punto de relieve por delante, piquito, 1, 2 y 3 cadenitas, tejido sobre 2, el deslizado para que se nos quede bien, y el siguiente punto de relieve por delante, punto bajo de relieve por delante. Y ahora estoy en las dos cadenas, y entonces aquí voy a poner ese medio punto alto, voy a poner ese punto alto, voy a poner ese piquito, primera y tercera, ¿vale? Y voy a poner de vuelta ese punto alto y ese medio punto alto. Todo de esos 4 y el piquito dentro de las dos cadenas que pusimos solitas ahí de separación, ¿vale? Y ahora ya seguimos. Todos los puntos que hemos hecho en la vuelta anterior los vamos a hacer puntos bajos de relieve de 2 en 2, pero entre medias es que va el piquito. Entonces dejamos ese piquito de 3 cadenitas. Vamos allá, vamos allá. Sigue nadando, sigue nadando. Bien. En el hueco de cadena tejemos, hemos dicho, un punto bajo nada más. Y ahora seguimos ahí con el relieve. Son grupos, vamos a ver, son grupos de 2 en 2. En todos los grupos tejemos relieve, piquito, relieve, puntos bajos. Aquí en las cadenas hemos dicho punto bajo y luego relieve, piquito, relieve. Y dentro de las dos cadenitas es que tejemos
todo esto que estamos explicando, ¿vale? Pues seguimos entonces. Relieve 1, 2 y 3. Primera y tercera cadena en deslizado y otra el último piquito. Es el último punto de relieve, ¿vale? Ahora dijo, en el hueco, aquí está, ¿ves la unión ya? Pues en la cadena, un punto bajo, salto este punto que aquí ya no hay nada, ya está cerradito, me voy al siguiente, a la siguiente cadena y vuelvo a tejer un punto bajo, ¿vale? Y ya, relieve, punto bajo de relieve por delante, ahí lo tenemos, el piquito, una, dos y tres cadenitas para tejer el pico, el siguiente punto bajo de relieve y en las cadenas, en la cadena, un punto bajo. Así vamos a estar todo el tiempo tejiendo, todo el tiempo tejiendo. ¿Mm? Pero no obstante, vamos a ver cómo seguimos tejiéndolo y nos queda relieve por delante, piquito, primera y tercera y el siguiente piquito. Bien. Estoy en las dos cadenas, estoy en el medio. Pues nada, medio punto alto, piquito de nuevo. Ay, madre mía, si Salomé levantara la cabeza, estaría diciendo, ¡más piquitos! ¿Cómo podía odiar tanto los picos? Qué graciosa. Pero mira, aquí estamos, tejiendo piquitos. Bien, y el medio punto alto entonces. Dentro de las dos cadenas todo eso, ¿va? Y repetimos. Punto bajo, el pico. Son muchos piquitos, pero son pocos al tiempo porque total pues es solo una vuelta. Y el punto bajo. Y el punto. Mirad qué chulo nos queda, ¿eh? Es que tiene un toque espectacular, ¿eh? Me encanta. Venga, pues voy a seguir un ratito más. Punto bajo, pico. Cada par de puntos de la vuelta anterior, porque había 4 pares, se convierte en punto bajo de relieve por delante, piquito y punto bajo de relieve por delante. Ahora que ya he terminado el segundo de los motivos, me terminaré con un punto bajo en la cadena porque todas las cadenas que hay en esta vuelta, todas las que hay solo una cadena, se van a tejer punto bajo sobre ellas. Y vamos allá. Sobre los puntos altos que hiciéramos en la vuelta anterior, ahora los vamos a convertir en puntos bajos de relieve por delante. ¿Eh? Ahí está. Sobre el hueco, un punto bajo al uso tradicional. De nuevo, punto bajo de relieve y 3 cadenas. La verdad que queda un relieve muy vistoso con esto que estamos tejiendo, ¿eh? Me está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estoy en el medio, estoy en las dos cadenas, pues ala, medio alto, punto alto, pero todo tejido dentro del hueco de las cadenas, ¿eh? O sea, cero dramas aquí, en 2 puntos metemos 4, metemos cadenas, metemos de todo lo que haga falta. Que no falte de nada. Medio alto y bajo. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¿Sí o no? ¿Que sí o que no? Vamos a tejer toda la vuelta. ¿Os apetece? Vamos a tejer toda la vuelta. Vamos a dejarla ya terminado. Vamos a dejar terminado este mandalita. Punto bajo. 1, 2, 3. Y el siguiente, un punto bajo de relieve. Y ahora solo, normal, en la cadena, en el hueco de la cadena. Y repetimos. Y repetimos.
repetimos. Bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien, bien ahí. Punto bajo y el relieve. 1, 2, 3, primera y tercera. Voy a terminar la vuelta y nos encontramos. Solo nos queda terminar, chicas. Ups, ups. Solo nos queda terminar. Empecé sobre el primero de los puntos altos y quedaba pendiente el punto bajo de aquí con este de aquí, el del otro lado, y ya unirme con un puntito deslizado al primero de la vuelta. Cadenita al aire. Corto la hebra que luego tendremos que esconder. Pero mirar lo que es este modelo de mandala. O sea, tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo de bonito, tremendo, tremendo de espectacular. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? De momento, esconder hebras y después vamos a bloquearlo y lo vamos a bloquear directamente, ya, ahora. Voy a esconder las hebras y nos vemos para bloquear. Venga. Bien, lo tenemos terminado y escondidas las hebritas. Tenemos que bloquearlo y para ello lo primero es mojarlo, humedecerlo todo bien. Lo estoy haciendo así para no que se vea, para que veamos cómo se va a ir humedeciendo, va a ir recogiendo todo el hilo. El hilo se va a empapar, toda la hebra se va a empapar, va a ir pasando de un lado a otro hasta que se empape por completo, ¿vale? Y lo estoy haciendo así por comodidad para hacer el vídeo, la verdad. ¿Vale? Entonces vamos a ir recogiendo que todo este líquido no es ni más ni menos que una mezcla de agua con una cola blanca, ¿vale? Con un pegamento, con harina de maíz. Hay muchas maneras de hacer este engrudo, en definitiva, ¿no? Esto no es más que eso. Vale. Una vez que tenemos todas las esquinitas, todo el tejido humedecido, ¿vale? El que sea necesario, ¿vale? El que haga falta, humedecerlo, todo el líquido que necesitemos. Vamos a ir poniendo alfileres en todos los bordes del tejido. Y yo los hago siempre enfrentando 2, 4, 5, 2, 4, 5, el 6. En este caso podemos hacer la mitad. Y aquí hacemos igual la mitad. Siempre vamos a ir rectificando según sea o vaya siendo necesario. ¿Vale? Vamos a ir poniendo alfileres en todas las partes que sea necesario para que termine y quede como tú esperas o como tú quieres que quede. Luego vamos a medir, a rectificar, vamos a hacer todo. Vamos a ir poniendo, me estoy dando todo el rato. Vamos a ir poniendo alfileres en todos los lugares que sean necesarios. Después de una primera puesta vamos a ir rectificando. ¡Buah, qué lindo! Vaya escándalo de mandala. Entonces, a partir de aquí, de una primera pinchada, vamos a decir ahí, vamos a ir rectificando, colocando todos los bodoques para que queden como nosotros queremos que queden, ¿vale? Ahí, ahí. Vamos a ir siempre rectificando una vez que ya tenemos
Vamos a ir viendo ahí todos los piquitos que nosotros queremos, como queremos que se nos marquen, todo, 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 todo. ¿Eh? Porque como le hemos echado nuestro almidón, ¿eh? Nos va a quedar en la manera en la que nosotros lo dejemos. Perdón los ruidos que estoy haciendo. Y ahí hasta que tengamos todo tal cual queremos. Dejaremos secar y tendremos nuestro mandala listo para poner en nuestro aro. Vamos a ver cómo seca. Bien, 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 bien. Tenemos eh, seco completamente y nos falta quitar todos los alfileres que tenemos alrededor, que han ido definiendo dónde queremos los piquitos, dónde está todo colocadito. Entonces vamos a ir quitándolo para luego seguidito ponerlo en el aro. ¿Eh? Esto es lo que se llama bloquear y en este caso, además de bloquear, lo que he hecho es almidonar para que se quede dura. Bien, lleva las dos cosas. Pero si tú no necesitas, cada prenda cuando se termine se pone con humedad, se moja, se lava si es necesario lavar, si no se humedece, para dejar el tejido acomodado a como tú quieras que se quede. Bien, qué rapidez, ¿eh? Hala, he sacado de aquí 17.000 agujas. Tenemos nuestro tejido con mucha consistencia, ¿veis? Con rigidez, no demasiada, no está pegado, pero listo como para si queremos meter en el arito. En este tamaño yo creo que nos va a ir perfecto. Puede ser más grande si queremos el aro. Bien, pero aquí yo creo que está bien. ¿Cómo vamos a ponerlo en el aro? Pues como pusimos el otro. Vamos a ir uniendo con mi aguja enhebrada. Voy a ir pasando por todos los piquitos y una vez que tengo atravesado el pico voy a pasar por debajo del aro y ahora por arriba y desde arriba por abajo hacia abajo voy al siguiente piquito. Como está bloqueado ya, resulta más complejo, pero vamos, nada que no se pueda hacer, sino que está un poco más duro. Lo tengo pasado por el tejido y ahora desde abajo y hacia arriba lo paso por el resto. ¿Mm? Así voy a ir poniéndolo en el aro. Lo mismo con los 12 piquitos. Paso por abajo, por arriba. ¿Mm? Voy todos. La otra opción, ¿cuál es? Puedo hacer esto, ¿vale? Ir definiendo todo tejido. O puedo, vais a ver, aquí está mi inicio, aquí está mi fin y el otro hilo está aquí. También puedo hacer esto. A ver. También puedo, si esta opción te parece aburrida o no te apetece o no te gusta, cortar una hebra, cortar un hilo
Y ahora, con mi ganchillo, lo paso por el piquito, saco mi hebra por el piquito del tejido y lo coso, le doy eh, nudos. Hago unos nudos en los 12 picos que tenemos en este caso. Bien. Uno, otro y ya está. O seguimos de esta manera, ¿m? En la que nosotros nos vamos a quedar con la pieza pegadita ahí, así. Vamos a seguir. Esta es una opción que yo la voy a quitar ahora mismo porque no la estoy registrando, ¿vale? Estoy haciendo la otra. La corto y ya está. Y la otra, o la que yo estoy haciendo, es seguir poniendo en todos los piquitos, ahí, y por abajo. Ya he terminado, he pasado por los 12 y ahora solo me queda cerrar un solo nudo. A mí me gusta más esto, porque, sobre todo porque no tengo que hacer más que un solo nudo. Pero esta es una opción, elección de cada uno. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Ahora vamos a tener unidita, que no está tensa. Es que este no es el tamaño. Y ya solo nos va a quedar, no está tensa. Tenemos la manera al uso, ¿vale? Aquí encendemos y tenemos nuestro mandala donde queramos ponerlo. Súper chulo, ¿vale? Lo plantamos o, en este caso, no lo puedo poner, bueno, veréis las fotos, ¿vale? Pero es que no lo puedo poner así. No lo puedo poner de pie porque entonces no lo vais a ver, lo veréis en las fotos, ¿vale? Pero con este pie, nosotros ahora nuestro mandala lo plantamos y se nos queda estupendo. ¿Veis? ¿Veis las fotos? Es que no lo puedo ver así, ¿no? Ta, 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 ta. Voy a apagar la luz. Voy a apagar un poquito de luz, a ver qué pasa. ¿Veis? Se queda todo lo iluminado que queramos. Bueno, pues este ha sido el tutorial para hoy. Este es el tutorial que yo quería mostraros, que las estrellas, los mandalas, los podemos convertir en centros, en lugares preciosos donde poder ponerlos, ¿eh? Donde poder ponerlos plantaditos que se queden increíbles, ¿eh? Con iluminación. Bueno, fantástico, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Bueno, ahí está. Ahí os dejo el tutorial. No. Ahí os dejo el tutorial. Espero que lo podáis disfrutar. Si he llegado a tiempo, pues para estos días, pues genial. Y si no, de todas maneras, ahí está. O sea, este con brilli brilli es que está fantástico. Bueno, lo tenemos. Listo. Fantástico. Bien, ya habéis visto la forma tradicional en la que se ponen dentro del aro los mandalas. Pero en este caso, yo voy a hacer algo especial. Mirar, le voy a sacar los picos. ¿Por qué? Porque quiero que encaje en este tamaño y se me ha quedado un pelín más grande de lo que yo esperaba. Entonces, no pasa nada. En lugar de unir por el pico, voy a unir de esta manera. Bien, voy a pasar el hilo por ahí. Voy a pasar un hilo que enganche lo que es este arito. Lo que es la punta de la estrella la voy a dejar fuera. Voy a pasar el hilo para poder hacer el nudo. ¿Vale? Voy a pasar el hilo. Voy a hacer un nudito apretando. Voy a hacer otro nudito apretando. Voy a hacer otro nudito para que no se desmonte. Apretando. Y ahora corto el hilo y voy a darle la vuelta a esos nuditos antes de cortar del todo la hebra.
los voy a pasar por debajo para que el hilo, para que el nudo se me quede atrás, ahí. Y ahora sí lo voy a cortar. Bueno, también puedo hacer el nudo por detrás, ¿vale? Pero es para no dar la espalda. Y así lo voy a hacer durante las 12 veces. De esta manera se va a quedar más tenso y más cuco el acabado. Bien, esto para este caso, porque me gusta más la idea, ¿vale? Vamos allá. Bueno, pues lo tenemos. Ahí está, terminado, puesto en su aro. No hay mucha lucecita, pero está discretito. ¿Cierto? Bueno, hasta aquí el tutorial para hoy. Terminado, finiquitado, con este detallazo final que yo creo que es lo más digno de cualquier mesa, de cualquier decoración, de cualquier lugar, de cualquier espacio. Es que he visto así, claro, no. Tenéis que ver las fotos. Bueno, ya habéis visto las fotos seguramente, así que no tengo nada más que decir. Que espero que te haya gustado. Si es así, dedito arriba. Si es así, un comentario, regálame, compártelo, pásalo por ahí y hazme llegar el tuyo a través de Instagram, ¿vale? Adiós. Gracias por estar hasta aquí.